en primer lugar. Bien, dos cosas. La primera, considerarlo desde un ámbito general. Bien, ámbito general. Y también le vamos a mencionar un ámbito específico. Bien, ¿cómo así esto, profesor? En la intención de trabajo, ámbito general, todos nosotros, no solamente participantes de Perú, de repente tenemos participantes también de otros países, como ya nos ha sucedido en anteriores oportunidades del dictado del presente curso. El ámbito general, aludiendo, todas las personas podemos estar en la capacidad de elaborar un documento, conociendo su teoría y llevándolo de acuerdo a la casuística a la práctica, pero con un conocimiento general. Todos podríamos elaborar un documento. Los que vamos a hacer este curso son de los más comunes. Entonces, vamos a dar por ahí también las pautas para que podamos hacerlo, pero todos como personas comunes y corrientes que en algún momento eh, necesitamos diligenciar un documento o cogemos de repente una plaza laboral y también requerimos elaborar documentos, ¿ya? Entonces, es el ámbito general, todos podemos hacerlo, de acuerdo a nociones genéricas. Pero en el ámbito específico, probablemente ya también en este curso haya personas que desempeñan o se desempeñan en el órgano estatal, ¿bien? Por lo menos dentro de nuestro país. ¿Y esto para qué hace referencia, profesor? Cuando estamos nosotros dentro del órgano estatal, ahí se pueden dar algunas reglas, algunas normativas propias de este ámbito, como cuáles: el uso de ciertas medidas en cuanto a márgenes, el uso de ciertos tipos de letra, el uso de determinados encabezados o pies de página, pero sigue la persona manejando lo elemental de elaboración de un documento, solamente que ahora se rige más a qué, se rige a unas reglas que al momento de haber ganado de repente una plaza dentro del Estado y desempeñarse dentro de esa plaza, pues tiene que adecuarse a cierto tipo de trabajo. Sabía yo, profesor, hacer una idea de un informe, manejaba un memorando, pero yo tenía mi modelo. Estoy trabajando ahora, no sé, dentro de la región de educación. Sí es el memorando, tiene las partes, pero tiene otras consideraciones adicionales en cuestión de modelo, estilísticas. Entonces, eso es algo que también dentro, quizás no solo del órgano estatal, sino en el órgano privado, ustedes llegan a alguna determinada organización o empresa y también tiene sus propios formatos, es lo más normal. Bien, es lo más normal. Entonces, por ahora, nosotros en qué nos encuadramos: la redacción administrativa, pero en el ámbito general. Conocer necesariamente definición teórica, usos, estructuras y plantear algunos ejemplos que para ustedes puedan ser ilustrativos y poder trabajar justamente a nivel de un X documento. Bien, eso en primera intención. En un segundo punto, en un segundo punto, mencionarles aquí la idea de redacción, ¿no? Esta parte de redacción puede tener también diferentes ámbitos de desarrollo. ¿Cómo así, profesor? En el caso, digamos, mm, una redacción a nivel familiar, la redacción propiamente a nivel administrativo. Bien, y de ahí eh, nosotros podemos partir con ciertas premisas, obviamente, ¿no? Obviamente, elaborar una carta familiar, por ejemplo, no es lo mismo que elaborar un documento administrativo.
por el lenguaje que se utiliza. Pero en cuanto a las partes que pudieran tener, pueden ser muy semejantes. Entonces, lo que tenemos que cuidar en este caso, la redacción, en cuanto a su tipología, dónde se desarrolla, familiar, puede ser en este caso las cartas, puntualmente, ¿no? En el ámbito administrativo también hay cartas, pero no será lo mismo a nivel familiar, a nivel administrativo, lo que las distingue es el uso del lenguaje. Además, considerar aquí también ustedes que la redacción es un proceso. Nosotros no de frente vamos a, nos dan un caso y directamente elaboramos un documento X, ¿no? No, evaluamos el caso. Por ejemplo, tengo un trabajador que frecuentemente llega tarde pues a su puesto de trabajo, valga la redundancia. Entonces, se hace conocedor a recursos humanos y recursos humanos, la persona indicada pues tomará la decisión qué documento se le debe enviar. Constantemente llega tarde, es una idea de perjuicio también para la empresa, para los propios usuarios, ¿eh? Entonces, de repente el encargado dirá, no, a esta persona si no se le envía un documento inmediatamente va a caer en la misma conducta muchas más veces todavía. Entonces puede decidir documento más directo, se le va a llamar la atención, y ojo, se le va a llamar la atención. Un memorando, profesor, seguramente es lo primero que puede salir, ¿no? Pero en este caso, lo más típico del memorando, como ha cometido una falta, se le llama la atención. Lo primero que se debe pensar es el memorando. Pero ojo, van a darse cuenta ustedes en el desarrollo del curso cuando veamos ese tema, no es el único rubro al cual aboca el memorando. Bien, pero se debe analizar bien la situación. ¿Para qué? Para poder plantear un documento que sea específico. Y para ese análisis nosotros debemos tener un fundamento teórico para poder trabajar. Muy bien, entonces, partiendo de esas indicaciones preliminares, el día de hoy comenzamos la primera sesión con lo que es un documento muy popular y que probablemente todos en algún momento ya lo hayamos presentado, que es la solicitud. Bien, igualmente aquí voy a partir con una premisa que se va a reiterar en los otros documentos que están por hacer. En este caso, ¿cuál es? Nosotros, cuando no sabemos elaborar un documento, probablemente herramientas informáticas que nos ayuden, ¿no? Pero que ya tengan elementos hechos. Ojo, podría ser de repente que utilicemos una plantilla de Microsoft Word que podría ser razonable a través de una plantilla. Hay modelos. Bien. Ahora también está muy de moda lo que es el uso pues de la inteligencia artificial. En nuestra institución se van dictando en los días sábados, sobre todo, muchas clases maestras de lo que es inteligencia artificial orientada a varios temas. Uno de ellos es tratar de abarcar ChatGPT. De repente les suena ese aplicativo ChatGPT. Tú puedes darle algún determinado mensaje y te puede dar una determinada ejemplificación. Muy bien. Entonces, puede ser una alternativa también para coger un modelo. O simplemente, y lo que la mayoría a veces usa, modelos de Internet. Y con esto, mira, lo pongo en mayúscula porque nosotros debemos tener sumo cuidado. Los modelos que están en Internet, no todos se van a aplicar a un país específicamente. Hay modelos que son de otros países, por ejemplo, tienen normativa española y uno se da cuenta más, ¿por qué? Por las palabras que utiliza. No son palabras propias de nuestro entorno, por lo menos en el entorno peruano. Bien, entonces si ustedes buscan un modelo de Internet, verifiquen bien el mismo. ¿Por qué? Porque puede estar ligado a una normativa, a un uso del lenguaje que no es necesariamente de un país específico, en este caso puntualizando Perú. Bien, entonces no solo la solicitud, sino esto extensivo a otros documentos. Bien,
Entonces, bajo esa premisa, ahora sí, miren, comenzamos con lo que es, en este primer punto, la definición. Y cosas que son resaltantes, ¿ya? Cosas que son resaltantes. Es un documento mediante el cual se pide o se gestiona información o un determinado requerimiento ante una institución u organismo superior. En sencillo, mediante la solicitud, nosotros pedimos algo, ¿sí? Mediante la solicitud, nosotros pedimos algo. ¿A quién? A un ente superior. Por ejemplo, si yo soy vecino de un X distrito en algún departamento del Perú, se me ocurre, vivo en Lima y soy vecino pues de la municipalidad de Villa María del Triunfo. Bien, entonces yo como vecino de esta municipalidad, ¿qué puedo solicitar? Eh, de repente, una inspección en mi domicilio porque quiero habilitar en este caso una bodega, ¿sí? Pero hago la solicitud correspondiente al municipio, al área o a la persona que sea respectiva. Por eso nosotros debemos conocer también antes de realizar el documento eh, a quién lo vamos a dirigir. Y si vamos a hacer una indagación al respecto, dos cosas, que conozcas bien el área, lo que identificará el puesto a quién te vas a dirigir, y si es posible, segundo punto, el nombre de la persona. Muy bien. Muchas veces con el área es más que suficiente o el cargo de la persona a la cual te vas a dirigir es suficiente. Pero en general, no solo para la solicitud, sino para otros documentos, siempre que vayamos a elaborar un documento, es conveniente conocer los datos del destinatario. Nombres, cargos, direcciones pueden ser elementos necesarios. Muy bien. Entonces, mediante esa idea de pedir algo, y ojo también, esto que viene a continuación es importante, de acuerdo a leyes y disposiciones vigentes. Ello me va a llevar también a decirles algo, aprovechando esta parte que he subrayado en rojo. Voy a colocar aquí una expresión, ¿ya? Que quizás si ustedes han hecho alguna vez ya una solicitud, la deben haber visto, por ser de justicia, ¿bien? Por ser de justicia. Dense cuenta, en definición de la solicitud, tú haces tu requerimiento, pero estás de acuerdo a ley. No vas a solicitar algo que una normativo legal no te respalde. Obviamente no va a tener pues asidero y te van a dar una negativa. Entonces, nosotros estamos de acuerdo a ley, hacemos un pedido, listo, esperamos una respuesta coherente. Pero este, por ser de justicia, es un modelo de tipo frase que se solía utilizar bastante en la solicitud. Y en los documentos también, así como hace un momentito les he mencionado el uso formal del lenguaje, vamos a ver que hay una transformación. ¿Cómo así? Hay ciertos modelos de frases u oraciones, como por ejemplo este, que identifican una escritura tradicional, modelos tradicionales, pero que actualmente ya se han dejado de utilizar estas expresiones, en gran parte, en gran medida. ¿Por qué? Porque así como la tecnología avanza, el lenguaje también avanza. Y hay cosas que ya pueden quedar sobreentendidas. En este caso, por ser de justicia, queda sobreentendido por el uso del documento en sí mismo. Muy bien. Entonces, para tener ello en cuenta. ¿Listo? Cuando hagamos o veamos un modelo, se van a dar cuenta, ya no está esta expresión. Pero ojo, con esto no les estoy diciendo que al 100% ustedes van a anotar en documentos o solicitudes que ya no tengan esa expresión.
mentiría. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a la labor de escribanos en las afueras de diversas instituciones, por lo menos en nuestro país, ¿no? Están de repente personas con su máquina de escribir en las afueras de registros públicos para poder ayudar a los usuarios a llenar o elaborar un documento, fuera de las municipalidades para hacerle solicitudes o algún escrito para presentar. Entonces, probablemente esas personas, por el uso de su máquina de escribir, tú puedes denotar que son personas, pues, que van a tener una escritura tradicional, son personas mayores y van a tener ese criterio de uso por modelo. Que nosotros ya no lo utilicemos no significa que yo falte el respeto, que esté fuera de la normativa legal, no. Estoy basando en definición. Muy bien, entonces, modelos hay muchos. Con el que nosotros nos querramos quedar, pues es razonable, pero también tenemos que ver la institución u organización donde se dirige el documento para ver si ellos tienen un modelo y lo tendríamos que seguir. Muy bien, entonces a tener en cuenta. Luego, también les menciona por aquí, se caracteriza la solicitud por ser un documento de tipo impersonal. Bien, ¿qué significa impersonal? Se dirige, se direcciona hacia el funcionario que desempeña algún cargo dentro de una institución. Muy bien, funcionario que desempeña un cargo en alguna institución, empresa u organización. Y como les he mencionado también hace un momentito, puede ser que tú conozcas el cargo exacto, por ejemplo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. O puede ser que conozcas los dos datos y algunos modelos consideren nombres y también el cargo. Se me ocurre Juan Pérez Ramos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. Bien, pero lo usual, ¿ya? Lo usual, impersonal. ¿Qué entender por impersonal? No se dirige tanto a la persona, sino más bien al cargo que desempeña. Bien, y finalmente aquí para cerrar la idea, en cuanto a definición, te dice, pensando en la redacción del documento, debes considerar brevedad y precisión. Bien, brevedad y precisión. Si la solicitud no es un documento extenso, una solicitud muy probablemente nos ocupa en la mayor parte de los casos una página. Y en cuanto a precisión, el cuerpo de la solicitud no es necesario que sea una narración. Hay que tratar de sintetizar lo principal para poder ser puesto en conocimiento. Muy bien, entonces igualmente hay otros documentos de los que vamos a trabajar que comparten este mismo principio, brevedad y precisión. Bien, a ver, hasta ahí me indican si tuviésemos alguna pregunta, ¿ya? Hasta ahí me indican si tuviésemos alguna pregunta. Todo claro en parte de definición. Indicarles también que el curso es teórico práctico, ¿bien? En este caso, nosotros desarrollamos primero lo que es el fundamento, el soporte teórico, y en la propia sesión que desarrollamos, o quizás por tiempo, si no llegamos a terminar un ejemplo con el aplicativo informático necesario para documentación, que va a ser Word, entonces la siguiente sesión lo acabamos, sobre todo algún ejemplo o algún uso de herramientas puntualmente. Bien, entonces de eso no se preocupen, ¿ya? Impersonal, les mencionaba, no va dirigido a la persona. Es decir, si tú me envías una solicitud, imagínate que yo soy el gerente de la empresa ABC, ¿no? Y tú eres un trabajador de esa empresa, me vas a mandar una solicitud, que se podría, en algún caso se podría, ¿ya? Eh,
no la diriges a mis nombres y apellidos, sino dices, señor gerente de la empresa ABC. Con eso identificamos impersonal. No se dirige a la persona, sino al cargo. Bien. Em, Igualmente nos dice por ahí Brenda, es gracia que espero alcanzar, ¿no? Es similar a la expresión por ser de justicia, algo así, algo así, ya tendría cierta relación, pero fíjense ustedes en la frase que nos da Brenda, ¿no? Es gracia que espero alcanzar. Presentas una solicitud de repente en una municipalidad, soy persona mayor de edad y quiero un descuento para el pago de los aranceles de mi casa, de mi domicilio. Soy mayor de edad, quiero una exoneración, entonces espero alcanzar esa exoneración, ¿no? Es una frase bastante buena en el sentido, esperas algo positivo, pero es bastante tradicional también. Entonces, la solicitud de por sí se espera una respuesta y en lo posible positiva, en la mayoría de documentos, ¿no? Se espera una respuesta en lo posible positiva. Bien, entonces sí habría que poco a poco, Brenda, de repente esa expresión ir cambiándola, omitiéndola y haciendo un poco más corto. Usualmente esto sale en la parte final ya de la solicitud, cuando se ha expuesto el cuerpo y ya estamos casi cerrando, ¿ya? Entonces es algo similar al por ser de justicia en ese sentido. Poco a poco se va reemplazando incluso, eh, por lo menos dentro de Perú ya pienso que estaría bastante desusada. No sé, de repente Brenda nos indicas si eres de Perú o es una expresión que has visto algún otro modelo. De repente también ese puede ser el caso, ¿no? Una expresión quizás de otra normativa, de otro país, ¿no? Y eso habría que tener en cuenta. Como les indicaba, en anteriores oportunidades hemos tenido participantes em, de países de Sudamérica que también nos mencionaron ello. Muy bien. Entonces se les ha puesto en conocimiento igualmente y también hemos aprendido de la contribución de participantes de curso algunas expresiones y nos hemos adecuado un poquito a ello, no le hemos tratado de dar un significado. Muy bien. Oh, ya. Bueno, nos dice Brenda que sí es de Perú, pero la expresión de colegio, ¿no? Quizás, bien, quizás, pero como les digo, podríamos catalogarla a nivel de, por ser de justicia y la expresión que nos ha brindado Brenda, espero alcanzar. eh, en cuanto al uso del lenguaje, ambas son tradicionales, pero la que sí estaría poco más desusada es la que menciona nuestra participante Brenda. Muy bien. Ahora, bueno, por ahí indican muy rápido, básicamente lo que estamos explicando por ahora es la definición. Muy bien, no he pasado del punto uno todavía. Ahora, vamos a ir a lo que es su estructura. Bien, conociendo la idea solicitud te va a servir para presentar un requerimiento ante una institución u organización, puede ser del ámbito público o privado, ¿ah? No porque sea una institución privada no puedo presentar solicitudes, no, ese no es el criterio, ¿ya? Ese no es el criterio. En este caso, sea público, sea privado, tú puedes manejar el documento, quizás alguna diferencia, el modelo del documento, pero por lo demás, ese es trabajable, ¿bien? Es trabajable. Ahora, aquí ustedes tienen en la estructura algunas partes y mencionarles antes de propiamente evaluar, en el caso de solicitud, nosotros tenemos para todos los documentos un inicio, un cuerpo y un cierre.
Todos los documentos van a manejar esta intención de trabajo, pero cada uno de ellos también en su inicio considera ciertos elementos. En el cuerpo igualmente tendrá formas de cómo desarrollar, y en el cierre de manera equivalente también va a tener ciertos elementos que lo constituyan. Entonces, nosotros partimos de esta idea genérica, pero documento tras documento debemos verificar también cómo se desglosa estos tres elementos. En el caso de la estructura para la solicitud, lo primero que tenemos en cuenta, miren, es la palabra sumilla. Bien, la palabra sumilla. Y esa palabra sumilla está muy relacionada aquí, miren, para hacerlo más sencillo. ¿Qué cosa es una sumilla? La sumilla es el asunto. Bien, ¿qué cosa es una sumilla? La sumilla es el asunto, la motivación, lo que te lleva a realizar el documento. Muy bien. Lo que sí, eh, para lo que es sumilla, también influye aquí el uso del lenguaje. ¿En qué sentido, profesor? Sumilla es una palabra bastante tradicional, que a pesar de serlo, hasta ahora se sigue utilizando. Bien, pero puede tener un sustituto, ¿ya? Puede tener un sustituto. ¿Como quién? En lugar de colocar sumilla, para el caso general, muchas veces se coloca solicito. Bien, profesor, y asunto, para lo que es la solicitud, la palabra asunto no sería muy buena. Que entendamos lo que ve en la sumilla o que lo reemplace yo por solicito, eso es el asunto, pero que literalmente pongas así, asunto, dos puntos, esto no es muy frecuente. Los dos primeros todavía son mucho más frecuentes a nivel lo que es presentación de documentación. Me refiero a solicitud sobre todo, porque así tal cual la palabra asunto, se van a dar cuenta dónde sale. Sale en lo que puede ser un memorando, en lo que puede ser un informe, también en el oficio, dependiendo la estructura también en la carta comercial, pero en la solicitud, tal cual la palabra exacta, no. Sumilla o asunto pueden ser mucho más frecuentes, considerando sumilla tradicional, solicito algo mucho más actual y sintético también. Bien, ahora, ¿qué es lo que contiene la sumilla, el asunto, pero cómo va a estar expresado? ¿Cómo va a estar expresado? Con una mínima cantidad de palabras. Profesor, ¿cuántas? Tampoco es que nos rijamos por alguna normativa específica que te pueda decir, necesita tres palabras, dos palabras, cuatro palabras, ¿no? Tener una consideración prudente de un mínimo, menos de 10 palabras, incluso 10 puede ser mucho, pero les doy un referente, ojo. ¿No? ¿Y cómo me doy cuenta más o menos si mi asunto o mi sumilla está bien definida? Cuando si tú tienes la hoja en la página en Word, digamos que esta es la página en Word, y mira, dice, se ubica en la parte superior derecha, por aquí, en esta zona se ubica la sumilla. Muy bien, parte superior derecha. Ahora también, profesor, he visto modelos que tienen la sumilla hacia su izquierda. No hay problema. Podría ser también un modelo aceptable. Bien, pero reitero, modelos hay bastantes. Que definamos un mejor o un peor modelo, tendríamos que evaluar el cuerpo del mismo. ¿Para qué? Si se entiende, si usa una estructura adecuada, eso pues será un buen ejemplar. Si no tiene ni estructura ni buena redacción en lo que es el contenido, el cuerpo propiamente dicho,
Entonces, sería un mal ejemplar para poder mencionar. Bien, pero reitero, aquí menciona parte superior derecha. Si ustedes lo han visto al lado izquierdo, es posible. En un momento más indicaremos cómo se le llama cuando lo encuentras en alguna otra ubicación. Muy bien. Ahora, a ver, si han escuchado anteriormente sumilla, la palabra sumilla, ¿la han escuchado anteriormente? ¿O la utilizan de repente ustedes en solicitudes que hayan podido presentar? Ivonne nos dice no. Ahí Rosa María nos propone el nombre del año. A ver, ahorita respondemos. Ya, normalmente dice Ivonne asunto, Margot sí la he escuchado, Blanca asunto, Claudia sí, Jessica se ponía asunto, Francisco no lo he escuchado. ¿Ven? Entonces de repente, incluso aquí también podríamos hacer una referencia. Personas que tenemos un poquito más de edad, me incluyo, podemos haber hasta utilizado la palabra sumilla. ¿Por qué? Porque es algo tradicional, influye el factor etario, la edad. Bien, de repente, personas de edad más reciente, ¿no? Pueden manejar ya directamente un lenguaje más estándar, por así decirlo. Muy bien, entonces depende el uso del lenguaje, el tiempo, la edad, hay ciertas palabritas que también caracterizan. Muy bien, claro, por ahí dice Luis Miguel, ¿no? Sí escuché, pero no sé cómo usarlo muy bien. Simplemente sumilla dos puntos y colocas el asunto, nada más. Muy bien, Amira dice sí, pero no lo utilizo. Claro, por justamente se mira raro, profesor. Entonces, como se mira raro, muchas veces se busca otra alternativa. Y eso es el cambio en el uso del lenguaje, como les digo. Muy bien, pero si hay modelos que ustedes vean y usa sumilla, identifiquen rápidamente asunto. Bien, segundo punto, el destinatario. Como les había indicado hace un momento, la solicitud es impersonal porque usualmente no se dirige a la persona, sino al cargo que desempeña la persona. Tengan en cuenta ustedes que en las organizaciones, más allá de que sean públicas o privadas, nosotros podemos ver que circulen muchas personas por un mismo cargo. No sé, de repente hoy está Juan Pérez, pasan 4 meses está María Ramos, pasan 4 meses está Oscar Flores, bien, pero me refiero con cierta gradualidad, los cargos suelen cambiar de persona que lo representa. Entonces, si se dan cuenta, yo presenté un documento, profesor, y me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque me dijeron, no, esa persona ya no desempeña este cargo. Entonces, para la solicitud, si te das cuenta, eso sería un factor importante en lo que es admisión y trámite. Yo le puse un nombre, pero voy a mesa de partes y me dicen, no, ya no es esa persona, tiene que usted cambiarlo. Eso demora al usuario. Quieras o no, demora. Muy bien. Y a veces nosotros tenemos premura en la presentación de los documentos, hacemos cola para los mismos, ¿no? Entonces, es inversión de tiempo, que yo llegue ya justo a presentar y me diga, no, tiene que corregir el nombre porque no va, entonces solamente con el cargo no tendría un motivo de que te rechacen el propio documento. Muy bien, entonces por eso también mencionamos, es impersonal, básicamente priorizar el cargo, ¿ya? Pero hay otros modelos, como les he dicho también, que consideran ambos elementos a la vez. Muy bien, eso para tenerlo en cuenta. Igualmente, miren aquí una característica, ¿no? Este destinatario, su cargo, debe escribirse íntegramente en mayúsculas. ¿Por razón de qué? Cuestión de importancia. Y como va en la parte superior también, entonces quizás algún otro formato, porque esto se logra con Word, darle las mayúsculas y también
en este caso, la negrita, por cuestión de importancia, parte superior. Muy bien. Entonces tenemos por ahora la sumilla, lo que es el asunto, algo breve, parte superior derecha de tu página. Destinatario también en la parte superior, el cargo de la persona, si algún modelo requiere que tenga nombre, nombre y cargo entonces. Estaba por ahí una preguntita pendiente, el nombre del año, profesor, ¿es conveniente? En general, en las solicitudes que uno puede tener un modelo libre, no es necesario, ¿ya? No es necesario. Pero si tú gustas, bueno, tranquilamente lo podrías colocar, pero no es necesario. Bien, directamente con las partes que vamos a mencionar sin el nombre del año es un documento válido. Hay otros documentos que sí lo pueden requerir, ¿no? Por ejemplo, los oficios, nombre del año, memorandos, nombre del año, informes institucionales, podría ser también el nombre del año, pero la solicitud no mucho. Como les digo, si gustas o si hay un modelo que lo considera, bueno, podríamos referir. Bien, ahora, estos dos elementos, sumilla y destinatario, corresponden justamente a lo que es el inicio o también se puede llamar el encabezamiento. Bien, el inicio o encabezamiento de tu documento, sumilla y destinatario. Y ahora, miren, viene la siguiente parte, propiamente el cuerpo. Bien, pero en el caso del cuerpo para una solicitud, ya, caso del cuerpo, te menciona, comprende tres partes. Bien, comprende tres partes. Una introducción, una exposición y una conclusión. En lo que es la introducción, lo tienen aquí al lado derecho, es el párrafo de identificación de datos. ¿Ya? En esa introducción es el párrafo de identificación de datos. ¿Pero datos de quién, profesor? De la persona que hace la solicitud. ¿Sí? De la persona que hace la solicitud. Entonces, ¿qué datos son convenientes? ¿Ya? ¿Qué datos son convenientes? Necesariamente, bien, los apellidos y nombres de la persona. Bien, apellidos y nombres de la persona. En mayúsculas puede ser también con negrita por cuestión de importancia. Luego, su número de documento de identidad. Si fuese un ciudadano extranjero, su número de pasaporte, número de cédula, bien, carnet de extranjería, algún documento que lo pueda identificar. ¿Listo? Domicilio, habría que evaluarlo dependiendo qué es lo que se va a solicitar. Bien. El empleo, si es un propio trabajador de una institución y se quiere identificar también como tal, pone su cargo, en qué área labora, en qué oficina o en qué dependencia labora, la nacionalidad y también puede ser que mencionemos el estado civil, pero ojo, no es la idea que ustedes vayan a pensar, profesor, en el párrafo de identificación de datos, todo esto va a entrar. No, son datos posibles. Lo que sí definitivamente debe ir, en este caso, apellidos, nombres, el documento. Definitivamente. Los otros, dependiendo la casuística, dependiendo el motivo, los tomamos en cuenta. Muy bien. Y eso en el párrafo de identificación que pertenece al cuerpo. Introducción aquí. Ahora, si yo les dijera, ¿qué otro elemento ustedes podrían colocar en identificación de datos? Porque no serían los únicos. A ver, algún otro que podrían, aprovecho aquí en leer algunas preguntitas, ¿no? La sumilla en mayúsculas.
No tanto, puede ir incluso en tipo oración, ya tipo oración, y con negrita, quizás con un tamaño de fuente menor a lo que tiene todo el documento, un par de puntos. Es decir, si todo el documento está hecho en 12, incluso en la sumilla lo podemos poner en un 10. ¿Ya? Quizás solamente la palabra sumilla o solicito esa parte sí, pero lo que venga a continuación, eso tipo oración. Listo, Coti. Clara dice, sería correcto escribir en forma impersonal. Claro, para evitar el rechazo, ¿no? Como les digo, muchas veces cuando tramitamos documentos, justamente es un problema. Nosotros como usuarios estamos también con los tiempos. Entonces, que tengamos una demora por un nombre, entonces no es muy conveniente, ¿no? Hasta a veces, pues, eso nos puede llevar a pasar un mal momento, ¿no? Porque tú piensas, lo presento hoy y tengo una respuesta mañana, pero te lo rechazaron por un nombre. Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿no? El nombre del año, como les había indicado, si gustan lo pueden colocar, pero no es indispensable para un formato de tipo solicitud, ¿ya? Marulli Giovanna dice, ¿una solicitud con dos destinatarios? No, la solicitud va dirigida a una sola persona, ¿ya? A una sola persona. Es individual, de uno a uno, un usuario hacia una autoridad, ¿ya? Un usuario hacia una autoridad. Cindy nos dice por ahí, la profesión estaría en parte relacionada con lo que es el empleo, ¿ya? Entonces, los podemos tomar como equivalente Cindy. Dicen por ahí también los encabezados con negrita y mayúscula, puede ser como una premisa, por ser encabezado, puede considerar ambos detalles, ¿no? Negrita y también la mayúscula. Sí, podría ser válido. Pero, qué otro dato podrían ustedes mencionar? Cindy ha mencionado la profesión, es equivalente al empleo, pero algún otro que puedan haber visto en alguna solicitud o alguno que se les ocurra. Ya, por ahí, miren, el número de celular, Aurora dice el domicilio, si el domicilio ya estaba por aquí, el número de celular sería razonable, el número de teléfono, el fijo, también podría ser razonable, ¿sí? Algún otro lugar de nacimiento con el distrito y provincia, eso podríamos mencionarlo en la parte del domicilio, ¿ya? Más que nuestro propio lugar de nacimiento, sino nuestro domicilio. Ahí podría ser de manera muy, muy exacta, eh, identificando distrito, departamento, incluso provincia, dependiendo cómo esté estructurada también el factor geográfico de cada usuario, ¿no? No todos en Perú definimos departamento, distrito, provincia, pero en todos los lugares no es exactamente igual, ¿no? Entonces podríamos adecuarnos. Correo electrónico correcto, Amira, ¿no? Esa parte de lo que es el teléfono, miren, justo Ivonne lo menciona, ¿no? En algunos modelos mencionan el correo electrónico, un número fijo, un número de celular, pero ¿dónde lo suelen citar? En la parte final. Bien, mira, si esta es mi página, ¿ya? Si es que esta es mi página, por aquí, esos datitos que me están adicionando. Un correo electrónico, debajo, lo que es en este caso un número fijo, un celular, ¿bien?
pero hay modelos que lo ponen así, en la parte inferior, con finalidad de una respuesta quizás. Pero si consideras y lo deseas poner en la parte del identificador de datos, párrafo de introducción en el cuerpo, también podría ser válido. Muy bien, pero como menciona Ivonne, y también me ha pasado, me topé con un modelo donde justamente parte de abajo, lado izquierdo. Muy bien, parte de abajo, lado izquierdo. Utilizando el Word, literalmente un pie de página. ¿Ya? Utilizando Word, literalmente un pie de página. Muy bien. Ahora, luego, dentro del cuerpo también, tenemos lo que es la exposición. Ello alude al documento propiamente dicho, el cuerpo, lo que vas a pedir, lo que vas a solicitar. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿ya? En este caso, eh, prima bastante el uso de una estructura como la siguiente. Te dice, comienza con la palabra que. Entonces, yo puedo decir que, coma, por motivos personales y algo más. Bien, para que ustedes más o menos entiendan. Y todo lo que se escriba después, más o menos respetando este modelito que les voy a poner. Bueno, es una línea medio chueca que me está saliendo, pero para que ustedes tengan referencia. ¿Ya? El cuerpo citado de esa manera, empezando con el que, coma, por motivos personales y explícito mi pedido, mi requerimiento. Profesor, ¿puede haber otra manera de utilizarlo sin necesariamente utilizar el que? Podríamos evaluarlo, pero usualmente empieza de esta manera, que, coma. Muy bien. ¿Es válido alguna variante? Sí, dependiendo modelos, podemos evaluarlo para poder implementar. Bien. Luego tenemos también dentro del cuerpo lo que es la conclusión. En esta conclusión, básicamente nos menciona aquí una fórmula de cierre y esto es un cliché, es un modelo para término. Por lo expuesto en mayúsculas, negrita, y debajo a usted pido acceder a lo solicitado. Bien, a usted pido acceder a lo solicitado. Es justamente aquí lo que les mencionaba también al iniciar más o menos. Algunas expresiones que ya no se utilicen, ¿por qué? Porque pueden quedar implícitas en el tenor del documento. A usted pido acceder a lo solicitado por ser de justicia. Así se utiliza. Bien, a usted pido acceder a lo solicitado por ser de justicia. Recuerda que la solicitud, ¿ya? Recuerda que la solicitud es un documento soportado en normativa legal. En cualquier institución, el usuario, dentro de lo que es pues conveniente, puede presentar en este caso sus requerimientos y ya está de acuerdo a ley. Entonces, por esa razón, ese por ser de justicia ya lo tomamos como algo implícito, algo que ya está por contexto nada más. Muy bien. Ahora, aquí, de repente, algo que les llame la atención. Quizás hayan visto ustedes, profesor, usted una consulta. ¿Es válido colocarlo así, con su abreviatura, UD? ¿O es válido colocarlo así, UD? En este caso, para formalidad de un documento, y no solamente en la solicitud, ya no solamente en la solicitud, las abreviaturas de palabras
no son convenientes. Bien, las abreviaturas de palabras no son convenientes. ¿Por qué? Le resta formalidad, ¿ya? Le resta formalidad a lo que es el propio documento. Bien, si lo vamos a colocar, lo colocamos explícitamente. Usted, muy bien, eso es algo a tener en cuenta. Es un error, literalmente eso sí, un error frecuente en documentación. El usted abreviado, más allá con mayúscula o minúscula inicial, esa abreviatura no, se escribe directamente a usted. Y ese usted, si se fijan aquí, tiene que ir necesariamente en minúscula. Muy bien. Ahora, profesor, ¿le puedo realizar alguna variante aquí? Entiendo que ya ha mencionado su fundamentación, está cerrando. Se puede colocar en lugar de a usted pido acceder a lo solicitado algunas otras variantes en cuanto a palabras. Sí se podría, ¿ya? Sí se podría, sobre todo jugando con quiénes, con esta palabra y esta palabra. Bien, pero tratar de que no sean iguales. Por ejemplo, se configuraría un error cuando aquí le colocan, sale bastante también este error, ¿ah? A usted solicito acceder a lo solicitado. Cuando lo colocan así, a usted solicito acceder a lo solicitado. Ahí se produce un error a nivel sonido y también en cuanto a uso de palabras, reiteración. Hay dos errores. Cacofonía, que es el sonido poco adecuado, un mal sonido, y también la reiteración. Muy bien, entonces por esa razón cambié pido solicitado. Otra variante, profesor, a usted solicito acceder a lo requerido. Quizás algo, pero que suena de repente medio raro también y mucho más formal. A usted solicito acceder a lo peticionado. Podría ser, pero si nos aprendemos esta formulita, este cierre, es clásico. A usted pido acceder a lo solicitado. Muy bien. A ver, si ustedes me pueden aportar de repente con alguna otra variante para este cierre. Claro, por ahí en este caso, eh, el usted muy informal, sí, le da informalidad al documento, eso sí. En el caso de el comienzo Enriqueta, usualmente con el que coma, bien, es una forma más directa de empezar. Profesor, y no está mal que no ponga un saludo, no porque no pongas un saludo explícito, significa que le estés faltando el respeto a la persona, ojo. En algunos documentos sí hay alguna forma que identifica saludo, pero la solicitud como que poco más directa, más al grano. Bien, a ver, mencionaban por ahí, en las fechas también ve escrito completo el mes, ya, el mes, no en números. Ya lo vamos a ver ahorita eso, Carmen. Les vamos a pedir a ustedes también la participación para identificar ello de la fecha, ¿ya? Queda pendiente, pero ahorita lo respondemos. En el caso Cindy nos dice, a usted solicito acceder a mi petición. Miren, y Jessica también dice, a usted ruego eh, agradecer la participación de Cindy y Jessica porque sus modelos nos van a ayudar también a determinar algunos errores que suelen ocurrir. Miren, a usted solicito acceder a mi petición. Estaría bien el ejemplo que pone Cindy, pero ¿cuál es el problema? Aquí el problema es el mí. Usualmente cuando nosotros hacemos redacción en un documento, debemos evitar formas que identifiquen la primera persona. Yo, me, mí, conmigo, son elementos de primera persona. Muy bien, elementos de primera persona.
Muy bien. Entonces, por esa palabrita, mucho cuidado. A veces en los documentos también hay ciertas interpretaciones tendenciosas. Por ver un mi, pueden decir, no, le está escribiendo porque de repente es su amigo, es su familiar, es alguien relacionado con él, ¿no? Desde su entorno. Entonces, por esa razón evitamos también formas de primera persona. Bien, en el caso de Jessica, miren, a usted ruego acceder a lo solicitado. Podría ser, pero recuerden que la solicitud es algo que tú pides y está soportado por ley. Entonces, no estamos pidiendo un favor. Al decirle ruego, es una forma de modelos muy, muy tradicionales y que en este caso sí deberíamos dejarla de lado. ¿Por qué? Reitero, no estamos pidiendo un favor. Lo que nosotros peticionamos es un derecho que tenemos. Por eso mencionamos, vamos de acuerdo a ley. Muy bien. Entonces aprovechamos esos dos ejemplitos. Bien. Solicito acceder a mi requerimiento. Bien, Greti, igualmente la palabra mí. Ya Clara nos dice, a usted solicito lo peticionado. Como profesor, sí, estamos entendiendo que es algo que solicitamos y bueno, puede derivar en que es necesidad, ¿no? Pero tanta redundancia en sí no hay. ¿Cuándo hay redundancia? Cuando hay dos palabras que son equivalentes. Por ejemplo, solicito, solicitado. Pido peticionado. Todavía ahí podría haber algo, ¿no? A usted pido acceder a lo peticionado. Un poquito, porque los dos van con la idea de pedir, solo que uno es del verbo pedir y este es de peticionar. Entonces, tanta redundancia tampoco, ¿no? Pero algo, un poquito nada más. Lo más claro, solicito, solicitado. Eso sí es una reiteración, una redundancia. Bien, en cuanto al uso de las comas, eso se tendría que ver más sobre todo en el desarrollo del contenido del documento. Bien, porque la coma es una pausa, pero que a veces en lo que es documentación, en general en redacción, se hace abuso de la coma. El único signo que existe no es, entonces tenemos que tener cuidado. De repente es algo corto, coma, punto y coma, punto seguido, hay que combinar. Muy bien, permítame y acceda a mi petición para solución. Esa sí, José Luis, está eh, dentro de un marco un poquito informal. Bien, entonces la prioridad en los documentos es algo más de formalidad. Entonces creo que con esta formulita podríamos tratar de evitar ello, ¿no? Solicito su colaboración, no tanto, ya porque se puede relacionar con cierta idea de favor y favor no nos están haciendo. Es algo que pues es de acuerdo a ley. Muy bien, espero acceda a lo solicitado. Igualmente Rosario, ¿no? Ese espero, no, deben responderte, ¿no? Deben responderte. Entonces tengan en cuenta ustedes, sí hay variantes, tratar de evitar el mi o alguna forma relacionada, tratar de evitar reiteración, ¿bien? Pero podríamos diligenciar con esta fórmula de cierre, ¿no? A usted pido acceder a lo solicitado. Bien, y finalmente, y aquí también aprovechando, hay una pregunta de la fecha que está en el aire, dice término, comprende el lugar y la fecha, datos que deben ubicarse en la parte inferior, lado derecho, bueno, si esta es mi página, nos está mencionando que la fecha dónde debería ir, la fecha debería ir por aquí, ¿no? Después de este por lo expuesto, usted pido la fecha, bien, y luego la firma y la posfirma. A ver, donde yo pongo en rojo para lo que es la firma y la posfirma. Muy bien.
Ahora, les voy a pedir en el chat sobre esta parte del término, cómo escriben la fecha independientemente de dónde estén ustedes ubicados geográficamente. ¿Cómo escriben la fecha del día de hoy, por ejemplo? A ver, utilicemos el chat. Una fechita completa. A ver, escríbanmela en el chat para poder evaluar, ¿no? Miren, dice Brenda, 18 de julio de 2023, ahí le faltaría la ciudad. A ver, miren, Julia, de Guatemala, bienvenida Julia. Nos dice Guatemala, igualmente de Viviana, de Viviana. También me voy a quedar, ¿ya? Julio. Y les voy a mencionar, por criterio ortográfico, literalmente es una norma de ortografía, los meses no llevan o no se escriben con inicial mayúscula. Bien, los meses, los días también, no se escriben con inicial mayúscula. Profesor, pero yo he visto un calendario que tiene sí inicial mayúscula, incluso calendarios tienen todo escrito en mayúsculas. Muy bien, pero es criterio ortográfico. Y el del, en este caso, no es la contracción de, en este caso, del, que está formado por una preposición de y el artículo masculino singular, el. De ahí sale nuestro del, ¿no? De más el del. Pero no es conveniente esta combinación delante del año. Bien, no es conveniente delante del año. Entonces, por ahí miren, ya tenemos algunos otros modelos. La comita, no se olviden de la comita, ya justamente. Miren, yo voy a escribir la fecha para mi caso, ¿no? Arequipa, 18 de julio de 2023 y termina en punto. Esa es la manera correcta también como estamos pudiendo observar algunos que lo han colocado. Bien, entonces meses, días no llevan inicial mayúscula. Delante del año no se utiliza el del porque la contracción no se adecua a ello. Bien, y siempre terminas en punto. ¿Ya? Siempre terminas en punto para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Después del lugar cualquiera que fuese, la comita. A ver, miren, Amira también propone algo interesante. Lima, 18 de julio de 2023. Este modelo, incluso yo lo podría mencionar quizás hasta cuando recepcionan tu documento y le ponen el sello de recepción. Esto es como la fecha, ¿no? Es tipo la parte que genera un sellador, un fechador. Pero incluso el fechador te lo trabaja todo con números. 18/7/2023, ¿no? Entonces es más como un fechador. Entonces esto para la documentación no sería apropiado, ¿ya? No sería apropiado. Del modelo, como les hemos mencionado, el lugar, coma, y luego la fecha considerando el mes en minúsculas completamente y sin el del. Ahora dice Enriqueta, miren, hay una variante, Cepagua, coma, 18 de julio del año 2023. En este caso habría una suerte de redundancia. ¿Dónde, profesor? Año 2023. Porque los dos hacen alusión al año. Entonces simplemente ahí lo dejamos con 2023. A ver, Santo Domingo, 18 de julio de 2023. Bien, Yulisa, también bienvenida. Reiterarles la utilización de solo minúsculas en el mes. Delante del 2023 te faltaría el D.
la comita después de Santo Domingo de N, para completar. Muy bien. Entonces, eso tener en cuenta en la fechita. Bien. Con los slash, no tanto Margot. Como les he mencionado, eso más es cuando te recepcionan el documento y solo el fechador. Ahí ya no iría tanto la identificación del lugar geográfico. ¿Listo? Entonces, tener siempre presente ello para no incurrir en ese error. ¿Ya? Aunque es muy frecuente, les comentaré que hasta en algunos documentos que actualmente yo lleno de una institución también, veo el error con el del y lamentablemente es un formato que me dan para llenar, entonces yo no lo puedo corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque es el formato en base al cual en esa institución se maneja, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cuando hay un formato, ¿qué hacemos? Tenemos que adecuarnos al formato. Muy bien. Entonces, luego de ello, ya miren, vamos entrando aquí a lo que es el uso de la solicitud. Es un documento frecuente, ¿bien? Es un documento frecuente de uso común. ¿En dónde? En oficinas, dependencias públicas o privadas. Como les mencioné, no necesariamente yo tengo que ser del órgano estatal o del órgano privado para trabajar con solicitudes. Eso es independiente, ¿no? En ambos trabaja lo que son las solicitudes, en ambos. Luego, te dice también, en caso de tratarse de una solicitud de rutina, las instituciones, organizaciones, empresas tienen formularios previamente elaborados. Muy bien, esos formularios previamente elaborados reciben un nombre. En este caso, con la nomenclatura de FUT y su referencia, formulario único de trámite. ¿Ya? Formulario único de trámite. Esto sobre todo es para agilizar y tener un modelo uniforme de presentación documental. Bien, por ejemplo, en Perú, instituciones donde se manejan formatos SUNAT para los pagos que se puedan realizar, diferentes tipos. Tienes los formatos que te dan, son solicitudes en sí, reconocidas con la idea de FUTS, ¿no? Formularios únicos de trámite. Y hasta pueden ser de colores. Te dan el ejemplar y hasta puede tener copia para el usuario y para la propia institución, ¿no? Pero eso depende también. ¿Listo? Entonces simplemente es para agilizar, para uniformizar, para que no cada usuario que viene, como no hay un modelo, pues propone su propio modelo. Tampoco es la consigna, ¿no? En el caso que hay el food, es justamente para evitar que sea muy variopinto lo que se trabaja, muy diverso. Bien, entonces, con la idea de que es de uso común y que puede tener un formato, los foods, ahora miren este esquemita. Le voy a reducir aquí un poco el zoom de mi pantalla para que noten ustedes sobre todo dónde entra, a pesar de que se mire pequeñito, ¿ya? Miren más o menos cómo va a quedar. Eso solamente es un esquema, ¿ya? Es solamente un esquema para que vean cómo han empezado a trabajar lo que son en este caso las partes que se acaban de mencionar. Muy bien, entonces tiene sumilla o asunto, que literalmente puede ser sumilla o solicito, pero es el asunto, la motivación, lo que genera que nosotros presentemos el propio documentito. Luego, el destinatario, haciendo referencia al cargo de la persona más que eh, lo que pudiera ser el nombre, y esta primera parte es lo que corresponde también al encabezamiento.
Luego del cuerpo lo que es introducción, identificación de datos, exposición, el cuerpo propiamente dicho, y el cuerpo ya la conclusión. Por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado. Bien, hasta aquí lo que es el cuerpo. ¿Ya? Hasta ahí lo que es el cuerpo. El término con el lugar y la fecha y lo que es la firma, la posfirma. Muy bien, entonces tenemos ese esquemita como ejemplo para poderlo tener en cuenta. Y luego les presentamos algunos modelos, ¿ya? Un par de ellos. Miren cómo he reemplazado sumilla por quién, por la palabra solicito dos puntos. Bien, solicito dos puntos, justificación de inasistencia. Dentro de el marco de desarrollo de este documento consideramos un trabajador que ha tenido faltas, por eso justificación de inasistencia. Un alumno que ha tenido faltas a su centro de estudios, justificación de inasistencia. Bien, luego el destinatario. Miren, señora coordinadora académica del Instituto Santa María de Arequipa. Apunto al cargo. Bien, apunto al cargo. Luego, los nombres y apellidos de la persona en mayúsculas, su DNI, su domicilio, lo más claro y preciso posible. ¿Ya? Lo más claro y preciso posible. Miren también, se podía expresar, ¿no? El papel que desempeña la persona en una institución, el empleo o en este caso, la persona es pues estudiante, alumno, en mi condición de alumno de la especialidad de programación de sistemas. Ante usted me presento y digo, esto también es clásico en lo que corresponde al párrafo de identificación de datos. Bien, ¿puedo cambiarle en algo, profesor, esa parte? Si lo podemos tener como una suerte de modelo y empezar a aplicarlo, recurrir a ello, creo que es más sencillo. ¿Ven? Ante usted me presento y digo, profesor, yo utilizo ante usted, me presento y expongo. Bueno, tomémoslo por el lado de son sinónimos, da a entender lo mismo. Bien, luego tienes aquí lo que corresponde al cuerpo propiamente dicho. Mira, son cinco líneas. Bien, cinco líneas. Como se les ha mencionado al inicio en la definición, se caracteriza la solicitud por ser un documento eh, que identifica lo que es también brevedad. Entonces, empiezo con el qué. Te dice, por motivos personales, el recurrente debe ausentarse de la ciudad de Arequipa desde el día 2 hasta el día 7 de junio del presente año. Por tal motivo, y considerando que el 10º mes de la especialidad en la que me encuentro matriculado da inicio el día 2 de junio, solicito se tramite la justificación correspondiente. Bien, y a continuación, adjunto al presente copia del boleto de viaje respectivo. ¿Sí? Adjunto al presente copia del boleto de viaje respectivo. En algunos casos suele pasar, si ustedes se dan cuenta aquí, esta primera parte encerrada corresponde al pedido en sí mismo. Y esta de aquí, como es una justificación, de repente hay alguna tasa que efectuar, probablemente trámite administrativo. Muy bien, probablemente trámite administrativo. Pero en algunos modelos eso también es un párrafo solo.
pero cuando es una sola oración que quede así libre, suelta, como que tampoco se mira muy bien, ¿ya? Como que tampoco se mira muy bien. Por esa razón aquí ustedes lo notan junto, haciendo un solo párrafo. Muy bien. Luego tienen aquí el por lo expuesto, ¿ya? Tienen aquí el por lo expuesto y a usted pido acceder a lo solicitado. Bien, a usted pido acceder a lo solicitado. La fecha tal cual se les ha indicado, el lugar, coma, bien, lugar, coma, la fecha, 30 de mayo en minúsculas, el mes, de y el año. Luego de ello la firma, que es la rúbrica, la posfirma, los datos de la persona. Muy bien, entonces tienen ahí un primer modelito y aquí importante va a ser lo siguiente. Mira, le reduzco el zoom, ya, le reduzco el zoom y fíjense ustedes, a ver, estoy haciendo una línea guía más o menos, es una parte casi central, una línea también por aquí, en otro tono de color. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, hay elementos en base a la línea roja y elementos en base a la línea verde. No es todo exactamente parejo, ¿no? No es todo exactamente parejo. Tengan ustedes en cuenta que en este caso estamos valiéndonos probablemente de Word para hacer la edición del documento. Entonces, el Word te permite utilizar sangrías, que son este tipo de espacios entre el margen y el texto. Igualmente en la primera línea tienes ese espacio y en los otros tres bloques también tienes el mismo espacio. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de modelo? Basado básicamente en lo que son herramientas de la parte informática. Es un modelo llamado semibloque. Bien, es un modelo de documento llamado semibloque, porque no todos los elementos que están siendo parte del documento siguen una misma línea eje para alineación. No todos están alineados hacia la izquierda, en este caso me refiero. Hay algunos elementos que están alineados poco más hacia su derecha. Muy bien, algunos elementos alineados poco más hacia su derecha. Bien, ¿y este es el único modelo que existe, profesor? No. Hay modelos, si este califica como un semibloque, imagínense, esta es mi página. ¿Y qué pasaría, profesor, si literalmente todo está pegado hacia su izquierda? ¿Ya? Todo pegado hacia su izquierda. Ese sería un modelo llamado de bloque extremo. Todos los componentes, una misma línea guía. Bien, todos los componentes,
una misma línea guía. Muy bien. Ahora vamos a ver un siguiente modelo. Este también califica como un modelo semibloque, pero fíjense ustedes algunos detalles, ¿no? Profesor, este se ha movido a la izquierda, dice solicito copia de acta de sustentación. No hay problema, izquierda o derecha, depende modelo. Este es un modelo real que yo pude sacar, le he cambiado algunos datos ficticios, pero literalmente en una universidad me lo compartieron, entonces tenemos que regirnos un poco cuando un modelo en una institución se maneja. La fecha, mira, profesor, la fecha usted la puso abajo, ahora la fecha la ha puesto aquí arriba. Es modelo tal cual me lo han dado, entonces yo no puedo hacer muchas modificaciones. Bien, luego tienes, mira, una forma de tratamiento, señora doctora, puede ser utilizado tal cual como se hace en el oficio. No es que esto cuadre con todos los grados académicos, ¿no? Señor doctor, si va bien, señor licenciado, señor ingeniero, señor eh, ingeniero industrial, no. En este caso no cuadra con todos. Entonces, mayormente, por eso se suele obviar nombre y cargo suficiente. Aquí están ambos. Bueno, es un modelo peculiar, ¿no? Es un formato, yo tengo que seguir. Algo más, miren aquí, y llama la atención. Hay los datos y todo lo que podamos observar a nivel del DNI, CUI, que es un código de identificación universitario, domicilio, distrito, ante usted, con el debido respeto, mira ya. No sería necesario esto, con el debido respeto, ¿por qué? Porque les he mencionado, ya se está dentro de un marco de respeto. El documento lo considera. Bien, entonces se podría haber obviado esa parte, pero es un modelo, lo tengo que considerar. Bien, que habiéndose llevado a cabo la sustentación de tesis presentada por el suscrito para optar el grado de maestro en lingüística del texto, comprensión y producción de textos, ¿no? Punto y coma, obteniendo la aprobación de la misma, solicito se me otorgue la copia del acta de sustentación correspondiente. Lo que es tu pedido en negrita también puede ser conveniente. Este adjunto a la presente, en el modelo anterior, el adjunto estaba en el mismo párrafo, aquí está en párrafo separado, es modelo, reitero. Entonces, si el modelo te dice que tus adjuntos los coloques en un párrafo adicional y eso después haciendo parte de tu propia solicitud, bueno, bien, el por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado, la firma y posfirma. Muy bien, entonces este es otro modelito, bloque extremo también, con ciertas variantes a nivel estructura. Y muy peculiarmente, miren, este yo Humberto Ramón Rosas Alemán. Pregunto, ¿han visto ustedes solicitudes en ese sentido con el yo? Ahora, ¿qué piensan del yo? Si lo leemos aquí, yo Humberto Ramón, ¿se nota bien con yo Ramón o parece redundante utilizando el yo y la persona? Parece redundante, ¿no? Algunos sí también es un modelo tradicional, ojo, ¿ah? Ese sí es un modelo muy, muy tradicional, pero sí hay redundancia. Y Ivonne nos lo escribe así, no hay problema, esto es tradicional,
pero este de aquí es un poco más escritura actual, ¿ya? Entonces, si tú lo mencionas así de frente, está bien, pero si le colocas el yo, no es que esté el mal, igualmente te lo van a aceptar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero como se pueden dar cuenta, ya está identificando a la persona, entonces como que resulta innecesario. Han mencionado por los días aquí, ¿no? Lo puedo escribir con números, muchas veces, ¿ya? Muchas veces, en este caso, cuando hablan de números, en el documento se mira más formal cuando el número lo escribimos en letras, ¿sí? Incluso no solamente siendo una fecha, si no voy a mencionar algo en el documento, no solo en una solicitud, no sé, en un informe, vas a mencionar cantidades, de repente es mejor, si voy a poner 15, coloco 15 en letras y entre paréntesis el número. Es un modelo también de escritura, ¿ya? Para la pregunta si en el cuerpo puedo colocar los números, sería adecuado, ¿bien? Sería adecuado. ¿Por cuestión de qué? Formalidad, ¿ya? Cuestión de formalidad. Muy bien. Entonces, mire, han podido observar dos modelos, hay notorias diferencias, pero las partes están, lo que les mencionaba, ¿no? Dependiendo un modelo, podemos tener ciertas partes más arriba, más abajo, pero mm, no podemos juzgar el primero es mejor, el segundo es mejor, no, ambos son modelos y ustedes van a encontrar otros más. Si no hay una organización, institución que tiene un modelo de solicitud fijo, no tiene FUT, entonces tú puedes hacer en base a un modelo que tengas, vas, lo llevas y debe ser tramitado. Si te lo rechazan, bueno, también habría que ver, pero ¿por qué es el rechazo? ¿No? Entonces, para tener en cuenta. Muy bien, entonces, hemos tratado de leer en lo posible la gran parte de las preguntas que han ido colocando, eh, probar también con su participación, se dan cuenta que podemos eh, retroalimentar tanto ustedes como yo para que puedan, se pueda desarrollar una clase no tan teórica, ¿no? Pero en este caso falta de lo que es solicitud que veamos la próxima sesión, el formato para que ustedes puedan observar qué herramientas utilizamos al momento de realizar el formato. Entonces, la próxima sesión yo les voy a compartir un documento de Word sin formatos y vamos a darle los mismos y también haremos el siguiente documentito. Bien, entonces, por el día de hoy, agradecerle su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Los dejo con nuestra coordinadora.